En esta ocasión quiero abordar el tema de los observables. Una vez que tenemos una buena pregunta de investigación y que hemos entendido la estructura heurística, la estructura de búsqueda de la pregunta, es decir, la cuestión o la naturaleza de la búsqueda, la acción sobre la cual estamos nosotros poniendo la mirada, los objetos de estudio tanto conceptual como empíricos y los límites, es decir, el alcance de la pregunta, entonces toca ahora derivar de esta pregunta cuáles van a ser los observables. Porque finalmente la pregunta orienta la búsqueda en el levantamiento de campo, pero nosotros necesitamos saber qué es específicamente lo que vamos a ir a observar al campo. ¿Sobre qué vamos nosotros a detener nuestra mirada para hacer levantamiento de información, acopio de datos, etcétera, etcétera? Independientemente de cuál sea la técnica con la que vamos a desarrollar eso, necesitamos observables. En algunos libros de investigación a estos observables le llaman también unidades de observación. Es lo mismo. Yo digo que podemos hacer esto, derivar los observables de la pregunta, en dos movimientos. En primer lugar, necesitamos ver cuáles son los observables en términos de la pregunta, en términos de cómo está planteada la pregunta. Eso es sencillo hasta cierto punto, porque en la pregunta están los observables. Solo que esta manera de estar en la pregunta, los observables, es todavía conceptual. Y nosotros no podemos ir a observar en la realidad conceptos. Esos son ideas. Necesitamos ir a observar cosas concretas, observables concretos que nos permitan develar estos conceptos que nosotros estamos tratando de entender. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos la pregunta, ¿cómo se construye el aprendizaje en los viajes de estudio durante los veranos en el ITESO? Aquí tenemos una buena pregunta de investigación. Tenemos la cuestión, que es la naturaleza de la búsqueda, que es cómo. También tenemos el verbo, la acción, que es la construcción. El objeto de estudio conceptual, que es el aprendizaje, el objeto de estudio empírico, que son los viajes de estudios, y los límites, que son los veranos en el ITESO. Entonces, si se fijan bien, la pregunta ya contiene los observables. Los observables en esta pregunta son las construcciones de aprendizaje, es decir, de la pregunta derivamos que lo que vamos a ir a observar son esos momentos en los que se construye el aprendizaje. Solo que allí están, digamos, de forma conceptual. Construcciones del aprendizaje, pues es un concepto. Necesitamos traducir en un segundo momento estos conceptos, estos observables más o menos conceptuales que están en términos de la pregunta, traducirlos a observables concretos reales. Entonces, si ya sabemos que lo que vamos a ir a observar son construcciones de aprendizaje, hay que tratar de entender qué cosas en concreto nos pueden develar estas construcciones de aprendizaje. Y así podemos llegar a decir, bueno, nuestros observables van a ser todas aquellas conductas o todas aquellas prácticas educativas o todos aquellos momentos pedagógicos o todos aquellos estrategias de los profesores en donde los alumnos develen construcciones de aprendizaje. Es decir, acciones o situaciones concretas que nos permitan recoger información de cómo se está construyendo el aprendizaje. Los observables, pues, son necesarios de clarificar, porque cuando llegamos al trabajo de campo, es decir, cuando vamos ya a hacer el levantamiento de campo, necesitamos estas unidades de observación para no perdernos en la pregunta y empezar a recolectar información que no tiene que ver precisamente con lo que a nosotros nos interesa contestar. Los observables son un aterrizaje de la pregunta para que sepamos hacer el levantamiento de campo.